vamos a ver cómo se hizo la harina de la cáscara de naranja, ¿ya? Se le puede decir harina, ¿ya? Cuando tú trituras algo que es fino, tú le puedes decir harina, ¿ya? O sea, nosotros usamos cáscara de naranja y el objetivo fue hacer harina, primero una harina de la cáscara de naranja. Entonces, bien, se lavó, ¿no? Primero se lavó con agua potable, ¿no? O sea, agua del grifo, agua del caño, agua potable, ¿ya? Es para eliminar impurezas. Eh, bueno, se, o sea, se lavó las naranjas, pues, ¿no? Y bueno, se peló, o sea, se sacó la cáscara y se colocó en una estufa a 40 grados Celsius. ¿Ya? O sea, teníamos la cáscara, perdón, teníamos la naranja y lo lavamos solo con agua potable. Lo pelamos, se hizo un pelado, así se llama, pelado. O sea, ¿cómo lo hicieron? Con cuchillo nomás, con cuchillo, ¿sí? Y lo secaron en estufa, este, a 40 grados Celsius. ¿Cuánto más o menos le puede decir? Más o menos, aproximadamente 4 horas estuvo. ¿Ok? Más o menos estuvo 4 horas, le dices. Y después se pasó por un molino eléctrico se pasó. En la tesis, ahí está la foto del molino, ¿no? Ese es un... Ustedes lo han visto porque hay una foto ahí. Es un recipiente así que tú pones la cáscara y ahí hay un cuchillo que los tritura, ¿ok? Y de ahí le hicimos un tamizado. Un tamizado es para, ¿no? Un tamizado es, o sea, un cernidor para que el polvito tenga el mismo diámetro, ¿ya? Entonces, así hicimos la harina de la cáscara de naranja. Bien. Después hicimos la extracción del flavonoide de la cáscara de naranja. El método es un método ya establecido, validado por Mabry. Ya, es un método ya está dado por él, ya está estudiado por él. Por eso ustedes cogieron de frente el método. ¿Ya? Ese método ya está estudiado. ¿Ok? ¿Cómo lo hicieron? 2 gramos de harina 2 gramos de la harina de la cáscara, le agregaron 25 mililitros de metanol. El metanol estaba al 85% volumen. ¿Ya? O sea, pusieron 2 gramos de harina, lo pesaron, le adicionaron 25 mililitros de metanol al 85%, ¿ok? Lo mezclaron ahí en un frasco por 48 horas en la oscuridad. Doc, pero ¿ese metanol siempre está a 85 o cómo es? ¿O lo No, agarramos no, esta vez por no, viene al 85? 100. Viene al 100. No, ¿y 0,100. por qué O sea, 85? por ejemplo, si fuese 100 mililitros, tú coges 85 mililitros del metanol, ay, perdón, 85 mililitros de metanol y le pones el resto de agua. O sea, 15 de agua. No, pero ¿por qué el 85, digo? Porque es el método. Mm, O sea, es el ya, ya. método que él estudió, él lo estableció y se entiende que él, en una tesis, él probó al 85, al 90, al 100, ¿no? Entonces, él ya lo demostró que al 85% es lo adecuado. Entonces, tú eso ya no es parte de tu estudio, eso, pues, ¿no? Tú lo coges a él como referencia. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, el preguntaje según lo estudiado por Mabry, ¿no? El método de Mabry. Ya está estudiado eso.
Bien, entonces, bien, entonces esto no es necesario. Bueno, 48 horas por oscuridad. Es igual, ¿no? O sea, si te preguntan, ¿pero por qué 48 horas? Es el método ya estudiado por este señor, ¿no? Ya nosotros no nos metemos ahí porque esa es otra tesis, pues, ¿no? Otra tesis es eso, que él ya lo estudió. Bien. eh, bien, ahí está el extracto metanólico, ¿ya? Ahí se obtiene el extracto metanólico. Ahora, ustedes de aquí eh, tienen el frasco, lo ponen en un vaso, ¿no es cierto? El extracto metanólico, por ejemplo, ahí está la cáscara, y se entiende que el flavonoide, ¿no? Como es una molécula polar, pasa de la cáscara acá, ¿no? A la solución de metanol. Ya pasa a la solución de metanol. Entonces tú lo filtras, pues entonces. Lo filtras, ¿no es cierto? Normalmente en un papel filtro ahí, lo filtras y acá en el papel filtro se queda la cáscara y acá pasa la solución de metanol con el flavonoide, ¿ya? Con el flavonoide. Entonces, después, ¿qué haces? Evaporar, pues, o sea, coges esta solución de aquí, ¿no? Esa solución de aquí de metanol, lo calientas, ¿no? En un calentador eléctrico, lo calientas y el metanol sale, pues. El metanol sale y te quedas aquí con los flavonoides, que no son volátiles, ¿no? El metanol sí lo es, sale rápido. Ahora, así lo puedes hacer normal, ¿no? Porque a veces ahí en la Garcilaso lo hacían en un rotavapor, no sé si ustedes han visto el rotavapor que había, sino que ese Ah, rotavapor paraba malogrando, pues, ¿no? Por eso era complicado. Pero ustedes pueden decir, no, se evaporó nada más el metanol. Se evaporó y yo me quedé aquí con el extracto de flavonoides. Bien, ahora, eh, a ver, a este extracto de flavonoides, aquí tú botas el metanol, o sea, tú lo calientas, se va el metanol, ¿no? Te quedas con esto. Esto vendría a ser el extracto de flavonoide. El extracto de flavonoide. Sí, que es poquito, pues es un beaker, es un vasito chiquito y te queda un poquito, sí. Bien, tú de ahí lo podrías poner, colocar en una pera de decantación. En una pera de decantación. Colocas el extracto de flavonoides, colocas el extracto de flavonoides más acetato de etilo y lo mezclas ahí, ¿no? Más acetato de etilo. ¿Cuál es la proporción? 1:1. O sea, si por ejemplo había 2 mililitros de extracto de flavonoides, 2 mililitros le ponías de acetato de etilo. ¿Ok? Y bueno, lo dejabas ahí un tiempo que más o menos era 1 hora y recogías tú el extracto, oh, perdón, acá dice, el extracto metanólico, o sea, esto, el extracto metanólico, y hacías la prueba fitoquímica, ¿ya? Hacías la prueba fitoquímica.
Ok. ¿Por qué le agregabas acetato etilo antes de hacer la prueba fitoquímica? Para quitarle la grasa esa. Para quitarle la grasa, para eso se hacía eso. Bien. Por otro lado tenías el extracto de flavonoides, ¿no? Ahí ya tenías el extracto de flavonoides. Ahora, eh, bien. Después, ¿qué se hizo con el extracto de flavonoides? Bien. Eh, Se cogió 5 tratamientos. Ya teníamos el extracto de flavonoides. 5 tratamientos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con los tratamientos? Que teníamos, por ejemplo, el pescado, eran pescados, 5 pescados, ¿no? Y lo congelamos, ¿no? Se le puso hielo y se congeló, ¿no es cierto? Se congeló. Y después fue glaseado. Glaseado quiere decir que le pusimos una capa, ¿no es cierto? Con un antioxidante, con una solución de antioxidante, a los 5. Pero el glaseado fue diferente para cada uno. Este, esta capa que se le puso al número 1, esta es la muestra 1, solo era agua, ¿sí? Este glaseado solo fue agua. Por eso yo le digo blanco, ¿no? O sea, no tenía nada. El glaseado número 2 tenía ácido ascórbico, o sea, el antioxidante que es común usar, vitamina C. A este glaseado, al 3, al 4 y al 5 fueron nuestras muestras. Ya fue extractos de flavonoides al 0,5%. Este fue extracto de flavonoides al 1%. Y este fue el extracto al 2%. O sea, ¿cómo se preparó esto? Por ejemplo, 0,5 gramos en 100 mililitros, ¿no es cierto? Al 1%, cómo se preparó? 1 gramo de extracto de flavonoides en 100 mililitros. ¿Cómo prepararon esto? 2 gramos de extracto de flavonoides en 100 mililitros. ¿Ok? Ya glaseado, se dejó por 30 días. ¿Ya? Se dejó por 30 días. Bien. Ahora, en el día cero, o sea, antes de congelar el tiempo aquí, en días. Uy, ¿qué pasó? Mm. En el día cero, nosotros le hicimos las pruebas, ¿ya? Capacidad de retención de agua, ácidos grasos libres, índice de peróxido. A todos se les hizo, en el día cero. O sea, antes de congelar, ¿ya? En el día 5 igual. Capacidad de retención de agua, ácidos grasos libres, índice de peróxidos, a todos. Lo mismo fue en el día 10, en el día 20 y en el día 30. Así fue. Ya se le hizo esas 3 pruebas. Okay, hasta 30 también. Y el día 30 se les hizo lo mismo, capacidad de retención de agua, ácidos grasos libres, índice de peróxido, y también se le hizo el sensorial. El sensorial se le hizo solo en el día 30. Ya no se les hizo en el día 0, 5, 10, solo en el día 30. ¿Ya? Ahora, se hizo la capacidad de retención de agua. ¿Ya? Se le hizo la capacidad de retención de agua. La capacidad de retención de agua es la capacidad que tiene toda carne de retener agua. ¿Ya? O sea, el músculo, eh, bueno, si este es un pescado, claro, tiene carbohidratos, ¿ya? O sea, tiene glucógeno. O sea, de los carbohidratos solo tiene glucógeno. Tiene lípidos,
¿no? Que son los que se oxidan. Y también tiene proteínas. Estas proteínas, estas proteínas son los que dan esta capacidad de retener agua. Está relacionado con esto. Las proteínas de la carne, en este caso carne de pescado, tienen esta propiedad de retener agua. ¿Ya? A mí me interesa que esta proteína retenga agua, porque mientras tenga agua es la carne más jugosa, más agradable, una textura más suave. Una carne que pierde agua, pierde jugosidad, ya no es tan suave la carne, se vuelve un poco más dura, no es tan agradable. Entonces, se relaciona la capacidad de retener agua con la calidad de proteínas. ¿Ya? Entonces, cuando yo mido capacidad de retención de agua, estoy midiendo la proteína. ¿Ok? Una capacidad que tiene la proteína de retener agua. Ahora, cuando yo congelo, o sea, yo tengo un pescado y lo congelo, el pescado, como todo producto, tiene agua en su interior. Tiene agua en su interior. Y si yo lo congelo, esa agua que está en el interior se cristaliza. Se congela también, pues. Se congela también el agua que está en el interior. Entonces rompe la estructura proteica. ¿Ya? Rompe la estructura proteica y puede ser que pierda la capacidad de retención de agua. Por eso a mí el interés de medir la capacidad de retención de agua, ¿ya? Porque como todo alimento, y el pescado tiene agua en su interior, ¿no es cierto? Y cuando yo lo congelo, esta agua que está en el interior se cristaliza, o sea, se forma un cristal, y como cristal rompe la estructura proteica. Y si altera la proteína, se altera esta capacidad de retención de agua. Y si se altera la capacidad de retención de agua, pues pierde jugosidad y pierde aceptación sensorial. Entonces es importante medir la capacidad de retención de agua. Si la capacidad de retención de agua se mantiene, quiere decir que el congelado no lo ha afectado y estamos bien. ¿Ya? Entonces ese es el por qué se hace la medición de la capacidad de retención de agua. Es una prueba física, ¿sí? Porque como ven, solo mido el agua que se retiene. O sea, es una prueba física, no es una prueba química. Ahí no hay ninguna reacción, es una prueba física. Ahora, si les preguntan cómo se hace, bien, coges un tubo de ensayo para centrífuga. O sea, es como un tubo de ensayo, pero que especial para centrífuga, o sea, que entre en el círculo de la centrífuga. Un tubo de ensayo. Ok, coloco 5 gramos de carne de pescado triturada, ya triturada, molida, y adiciono 8 mililitros de cloruro de sodio 0,6 molar. ¿Ya? 8 mililitros de cloruro de sodio 0,6 molar. Se coloca en una refrigeradora, ¿sí? Sin cuba, a 5 grados Celsius, en una refrigeradora por 30 minutos. Este tubo. Después de los 30 minutos, se saca y lleva a la centrífuga. Se lleva a la centrífuga a 3.600 revoluciones por minuto por 15 minutos. ¿Ok? Este tubo de aquí se coloca a la centrífuga 15 minutos a esta velocidad, 3.600 revoluciones por minuto. ¿Ok? Sacas el tubo, ¿ok? Sacas el tubo y te va a quedar así. Te va a quedar así. O sea, aquí la carne de pescado y aquí un sobrenadante. Aquí un sobrenadante. Este sobrenadante es el que se mide. Este sobrenadante es el que se mide. Por ejemplo, salió más o menos, sale 6,85 mililitros.
¿Ok? Entonces tú habías puesto 8. Tú habías puesto 8 de solución de cloruro de sodio. Ahora, después de la centrifugada, solo hay 6,85. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto retuvo? 8 menos 6,85. O sea, retuvo la diferencia. ¿Cuánto sale? 1,15 mililitros fue lo que retuvo. ¿Ya? 1,15 mililitros fue lo que retuvo. O sea, quiere decir, acá abajo lo voy a, o acá, 1,15 mililitros, que fue lo que retuvo. ¿Cuánto habíamos puesto de carne? 5 gramos de carne. Para expresarlo en porcentaje lo llevo a 100 gramos de carne. ¿Cuánto sale? Para este ejemplo, 23%. ¿No? Su capacidad de retención de agua se expresa en porcentaje, 23%. ¿Ya? Las respuestas fueron así, 23 hasta 25, creo que llega el mejor resultado. ¿Ok? Ahora, ustedes se pueden preguntar, pero aquí yo estoy midiendo algo que él ha absorbido, ¿no es cierto? Él ha absorbido un poco de esta solución, ¿sí? Porque hay 2 o 3 formas de medir la capacidad de retención de agua. Hay como 3 métodos para medir la capacidad de retención de agua. Este método es el método de centrífuga, ¿no? Pero hay otro método del goteo, ¿ok? El método de goteo es muy sencillo, ya no es como para una tesis. El método de goteo es, yo les explico, tú pones la muestra de carne, por ejemplo 5 gramos, lo pones en una bolsita, lo cierras y lo dejas colgado un tiempo, por ejemplo 10 minutos. Y esta carne bota agua, esta carne, y después tú mides el volumen, te sale 1 mililitro, 2 mililitros. Esa es otra forma de medir la capacidad de retención de agua. Método de goteo, un método sencillo. El otro método es este método, el que no hemos hecho, que es mejor, pero es con centrífuga, pues por eso digo que es mejor, o sea, es más científico. Pero en verdad te está midiendo no solo este método no solo te está midiendo el agua que retiene, porque el método de acá, el del goteo, este de aquí, te mide lo que bota, ¿no? Te mide lo que bota. Fíjate que este método que te he explicado te mide lo que él retiene más lo que tú le adicionas. Recuerda que en el tubo de ensayo yo les he dicho, yo pongo 5 gramos de carne, ¿sí? Y le agrego 8 mililitros de una solución de cloruro de sodio 0,6 molar. ¿Sí? Entonces, esta carne lo que mide, no solo mide el agua que él retiene, sino que un poquito más que él absorbe. ¿Ya? Ese es bueno, los dos son métodos de capacidad de retención de agua, sino que uno diferencia de otro. Este es el mejor método. ¿Ya? Este es el mejor método. ¿Ok? Esa es capacidad de retención de agua. En realidad, es difícil que alguien te vaya a preguntar, ¿cómo lo has hecho? Entonces, ¿por qué es difícil? No, yo coloqué 8 mililitros más 5 gramos en tubo de ensayo. Tú tenlo eso, esto lo tienen que tener ustedes ya explicado, ¿no? En un carnes ahí, ¿no? Y explicadito para que no se le vaya a olvidar, ¿no? Lo deben tener ya listo. Pero es difícil, te digo, porque a veces el método cambia. O sea, por ejemplo, yo digo 8 mililitros de cloruro de sodio más 5 gramos de carne, pero por ahí hay libros en que te dice 10 más 4 de carne. ¿Ok? O sea, el método puede cambiar algunas cosas. ¿Ya? Así que, por eso le digo, es difícil que alguien le diga, ¿cómo lo has hecho? ¿No? Es difícil. Lo que sí te pueden preguntar, ¿cuál es el fundamento del método? ¿Cuál es el fundamento de capacidad de retención de agua? ¿Por qué mides capacidad de retención de agua? Y eso ya se los dije, ¿no? Ya se los he dicho. Eso es lo que más pueden preguntarte. Pero de todas maneras, estén atentos con el método, cómo se hizo. Ya que ahí lo tienen grabado. Bien. Por otro lado, esa es la prueba física, ¿no? Por otro lado, hemos hecho pruebas químicas. Pruebas químicas.
hemos hecho. Dos pruebas químicas hemos hecho, ¿no? Índice de acidez. Índice de acidez, índice de peróxido. Hemos hecho dos pruebas químicas. Si alguna más importante que la otra es esta. Bien, entonces, ¿cuál es el fundamento? Lo que pasa es que los lípidos son así. Es una molécula de glicerol. El glicerol es un alcohol con tres ácidos grasos. Con tres ácidos grasos. Estos ácidos grasos no necesariamente son iguales, por eso le voy a poner prima, dos primas, tres primas. No necesariamente no son iguales. ¿Ok? Este ácido graso se puede romper aquí. Se puede romper ese enlace, que es un éster. Se puede romper y este ácido graso sale. Aquí está, y ahora se le llama ácido graso libre. Siempre va a haber esto, ¿eh? Siempre se va a romper aquí y siempre se va a liberar. Si estos ácidos grasos libres es poco, menos del 2%, ¿sí? Entonces todo va bien, porque es normal. Ya es normal que un poquito se rompa aquí y un poquito se libere y haya ácidos grasos libres. Que haya un poco es normal. Pero si hay bastante ácidos grasos libres, son bastantes, se ha roto este también, y todas las moléculas han comenzado a liberar, entonces ya se percibe un aroma rancio, ¿ya? Entonces ahí está mal. Pero siempre se va a liberar un poquito y estamos bien, ¿ya? Entonces yo les estoy diciendo que los lípidos, en general, es una molécula de glicerol. Glicerol es un alcohol y tres ácidos grasos. Estos ácidos grasos son diferentes, no necesariamente son iguales. ¿Y quiénes son estos ácidos grasos? Son el ácido graso oleico, linoleico, ¿no? Linolénico, araquidónico, son esos. ¿Ok? Ok. El índice de acidez te mide los ácidos grasos libres. O sea, si este se rompió, yo les he dicho, este enlace se rompe, este sale, y este es un ácido graso libre. Este índice de acidez te contabiliza los ácidos grasos libres, ¿ya? ¿Cómo es el método? Es así, es sencillo. Es una titulación. Tú en la bureta colocas hidróxido de sodio 0,1 normal. Y aquí en el matraz pones tu muestra. ¿Sí? Pones tu muestra. ¿Cuánto pones de muestra? 1 gramo, ¿no? 2 gramos puedes poner, pero pones tu muestra, 1 gramo, por ejemplo. Ok, le agregas agua, ¿sí? Le agregas agua. Y le agregas 2 gotas de fenoltaleína. Recuerden que la fenoltaleína en medio ácido es incoloro, así que acá va a estar incoloro. Recuerden que estos ácidos grasos son ácidos, o sea, tienen un pH ácido, entonces acá va a estar incoloro la fenoltalina. Comienzas a titular y va a comenzar a caer el hidróxido de sodio, ¿no? Y cuando acá se vuelve un rosado, un fucsia, un rosado tenue, tú cierras la bureta y ya está. Y tú dices, porcentaje de ácidos grasos libres es igual al gasto en mililitros, lo que marcó aquí. Supongo que marcaste 5 mililitros, ¿no? El gasto para que se vuelva acá fucsia. 5 pones aquí. Por la normalidad del hidróxido de sodio, 0,1. Por 28,2. ¿De dónde sale este 28,2? Sale del peso molecular del ácido oleico, ¿ya?
Porque los ácidos grasos, estos ácidos grasos puede ser oleico, linoleico, araquidónico o linolénico. Entonces se expresa en oleico. ¿Por qué se expresa en oleico? Porque es el ácido graso más abundante. El peso molecular del ácido graso oleico es 282. ¿Pero por qué se pone 28,2? Es que esta fórmula ya está cambiando, ¿no? Recuerden que acá se pone en litros, no en mililitros, y ya se cambió, pues. ¿Ya? Eso ha hecho correr un cero. ¿Ya? O sea, la fórmula es esta. ¿De dónde viene este número? Del peso molecular del ácido oleico. En realidad el peso molecular del ácido oleico es 282. Pero a la hora de acomodar la fórmula, pasar este de mililitros a litros y esto convertirlo en porcentaje, corre un cero. ¿Ya? Sobre la muestra, el peso de la muestra. Si nosotros cogimos un gramo va aquí, la muestra en gramos va aquí. ¿Ya? Entonces, así se hallan los ácidos grasos libres, que te mide este ácido graso en la que se rompió el enlace y quedó libre. Siempre es un valor pequeño. ¿Ya? Es un tipo de rancidez. La rancidez de las grasas, uno es eso, es por hidrólisis. ¿Ya? Ese ácido graso libre es por hidrólisis. ¿Por qué se llama por hidrólisis? Porque se rompe el enlace, ¿no? Se rompe el enlace. Entonces, hidrólisis se llama eso. El otro índice es el índice de peróxido. ¿Ya? Es el índice de peróxido. Este te está midiendo la oxidación ya. El anterior, el índice de acidez, te mide cuántos ácidos grasos libres hay y bueno, es un tipo de deterioro. Pero este te está midiendo la oxidación del ácido graso. Recuerden que un lípido es una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. Estos ácidos grasos yo les he dicho que no son iguales necesariamente. Son oleico, linoleico, linolénico. ¿Cómo son estos? Son así. Tienen una cadena carbonada y por ahí vas a encontrar insaturaciones, dobles enlaces. Ya, por ejemplo, me faltó poner acá la hojita. Y este, puede tener dos insaturaciones, por ejemplo. Ya, fíjense, tiene dos insaturaciones. Aquí y aquí. Bueno, termina en un grupo carboxilo. Así, bueno, acá yo he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, pero en realidad son más o menos de 18 carbonos, ¿ya? Son de 18 carbonos. Por ahí puedes encontrar más pequeños, pero por lo general tienen 18 carbonos, ¿ya? Yo estoy poniendo ahí 10 porque no va a estar dibujando los 18 carbonos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben que cuando uno manipula el alimento, el pescado, está el aire ahí, ¿no es cierto? O sea, tú antes de congelar el aire está ahí, pues, ¿no es cierto? Entonces hay oxígeno. Y el oxígeno oxida aquí donde está el doble enlace. Oxida aquí donde está el doble enlace. No oxida aquí, pues no, aquí en la parte saturada no pasa nada. La oxidación es acá. Y cuando oxida aquí, ¿qué produce? Libera peróxido de hidrógeno. ¿No? Si lo oxida aquí, comienza a liberarse peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno ya en abundancia es bastante desagradable, pues, ¿no? Entonces, este índice de peróxido te cuantifica esto, ¿no? O sea, quiere decir que mientras mayor valor me salga, más peróxido hay. Y si hay más peróxido, significa que más se ha oxidado estos dobles enlaces. Ese es el fundamento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace? Vamos a ver cómo se hace. Es por titulación también. ¿Ya? Es por titulación. Entonces yo tengo una bureta y acá pongo tiosulfato de sodio. ¿Ya? Na2S2O3 01 normal. Tiosulfato de sodio. ¿Ya? Y aquí en el matraz, ¿qué colocamos? Colocamos nuestra muestra, por ejemplo, 10 gramos de muestra.
yo ya sé que si esto está ranciado, si está malogrado, elimina peróxido, ¿no? Si es que está. Bien, le pongo también 15 mililitros de una mezcla de cloroformo, ácido acético. Ese es el medio para disolver. Claro, como yo necesito, o la oxidación está en la parte grasa, entonces por eso pongo cloroformo y ácido acético. Es un solvente para grasas, ¿no es cierto? No es agua, es un solvente para disolver la grasa. Ujú. Pongo aquí también 0,5 mililitros de yoduro de potasio más 30 mililitros de agua. Este es agua solo para darle volumen nomás. Y el reactivo de almidón. ¿Sí? No es fenolftaleína, es reactivo de almidón. Es almidón al 1% disuelto. Entonces yo titulo, eh, no, abro la llave y comienza a caer aquí. Abro la llave y comienza a gotear hasta que se desaparezca el color azul. Ya, porque al inicio va a ser azul y se va a volver incoloro. Cuando se vuelve incoloro, yo cierro la llave. Ahora fíjense lo que es la reacción. Si está deteriorado, hay peróxido, ¿no es cierto? Ok, yo voy a poner aquí el peróxido. O sea, este peróxido que está aquí también, ¿no es cierto? Reacciona con el yoduro de potasio. ¿Ya? Reacciona con el yoduro de potasio, formándose esto, un alcohol que no me importa, un hidróxido de potasio que no me importa, más yodo que sí me interesa. ¿Ya? Más yodo que sí me interesa. O sea, este peróxido de aquí reacciona con este yoduro de potasio de aquí y se libera yodo. ¿Ya? Ahora, este yodo reacciona con el almidón. No es que reacciona, se enlaza, ¿no? Bueno, es un tipo de reacción. Se enlaza con el almidón que está aquí, con el reactivo de almidón que está aquí, y se forma este complejo yodo-almidón. No sé si se acuerdan, que es de un color azul, o a veces un poco grises, ¿no? Dependiendo de la amilosa, de la amilopectina. Bien, por eso que yo le digo, al inicio esto está azul. Al inicio esto está azul. Pero es un azul intenso, pues, ¿no? Por esto, ¿no? Porque el yodo que se formó aquí se enlazó con el almidón y por eso que al inicio está azul. Cuando tú le agregas el tiosulfato en la titulación, ¿sí? O sea, ¿dónde lo pongo? Si tú, a ver, ¿dónde lo pongo? Aquí abajo. Si al yodo con el almidón le agregas el tiosulfato, ¿ok? Se va formando yoduro de sodio, más el almidón solo, ya se despeja del yodo, más otras moléculas. La cosa es que se rompe este complejo almidón-yodo, ¿ya? Se desprende ese complejo almidón-yodo, ¿ok? Y queda el almidón solo y por eso se vuelve incoloro, ¿ya? Se vuelve incoloro. Entonces, cuando desaparece el color azul, yo cierro la llave, ¿no es cierto? Ya me di cuenta que la titulación acabó. Y lo reemplazo en mi fórmula. La fórmula de índice de peróxido es mili equivalente del peróxido sobre kilogramo de muestra. Esa es la fórmula. Perdón. Así está expresado, índice de peróxido. Mil equivalente de peróxido sobre kilogramo de muestra. ¿Cuál es la fórmula? Yo pongo aquí el gasto. ¿Ok? El gasto en mililitros lo pongo. Así es la fórmula. Por la normalidad en la que estaba el tiosulfato, que era 0,1 por mil, para expresarlo en mil equivalente, sobre la muestra.
por ejemplo, la muestra en gramos. O sea, por ejemplo, si se colocó 10 gramos de muestra, acá se pone 10 gramos de muestra. ¿Ok? Si puse 9 gramos de muestra, 9 pongo aquí. La normalidad de acá era 0,1, ¿no? La del tiosulfato. Y el gasto se gasta poco ahí, ¿ya? Es como que normalmente uno gasta 0,022 mililitros, o sea, se gasta poco, ¿verdad? Pero ahí sale el índice de peróxido. ¿Cuáles son las unidades de expresión? Mil equivalente de peróxido sobre kilogramos de muestra, ¿ya? Ese es índice de peróxido. Me mide la oxidación. Ok, esos son los análisis físicos y químicos que se realizó. Por otro lado, hicimos el análisis sensorial, ¿no es cierto? Eran tres análisis. Análisis físico o bromatológico, si quieren, dicen que es capacidad de retención de agua. El análisis químico, que era índice de acidez, índice de peróxido. Y el otro análisis era el sensorial, ¿no? Si a usted le pregunta cuál es el importante, yo diría que en su trabajo el sensorial es muy importante, ¿ya? Para mí es el más importante. Si a usted le preguntan cuál es el análisis más importante, porque te mide la oxidación, ¿no es cierto? Porque tu trabajo más va como actividad antioxidante, ¿no es cierto? Este es el principal. Pero tú con el análisis sensorial también te puedes dar cuenta si está oxidado, ¿no? Porque cuando un pescado está deteriorado, tú lo hueles y dices, no, esto está mal. Por eso el análisis sensorial es importante. Bien, en el análisis sensorial, como les decía, se mandó a hacer, ¿no es cierto? Y podría haber cogido panelistas no entrenados, hay esa opción, y ustedes lo hubiesen hecho. Pero ¿cuánto es el número de panelistas no entrenados? Por lo menos 30. ¿Ya? Los panelistas semientrenados y los panelistas expertos. ¿Ya? Los semientrenados se suele coger 10 y los expertos, si es que encuentras, coges 2 nomás, no escoges mucho. ¿Ya? Ahora, los tres métodos valen, los tres son valederos. Tú escoge cuál es. Claro que esto es caro y difícil de encontrar un experto, porque el experto no es alguien que te valora carne, embutidos, vino, cerveza, no. El experto es alguien que solo te evalúa vinos. Hay expertos que solo cervezas. Entonces tendrías que buscarte uno para solo carnes y de pescado. Entonces es difícil. Ya, es difícil. Tenías estas dos opciones entonces. Y tú le dices, bueno, como es un alimento delicado, de oxidación rápida, entonces para detectarlo era mejor semientrenados, porque había que detectar el deterioro, mejor semientrenados, ¿ok? Y para ser semientrenados hay que mandarlo a hacer, pues. Tú no puedes entrenar a alguien, o sea, esos semientrenados se manda a hacer, tú no, semientrenados y entrenados lo tienes que mandar a hacer. Si hubiese sido no entrenados, sí lo podíamos hacer nosotros, ¿ya? Pero se escogió semi-entrenados, 10 panelistas semi-entrenados. Ahora, esta empresa, CAN, ¿no es cierto? Creo que se escribe así, CAN. Como le digo, ellos primero seleccionan, ¿no es cierto? Seleccionan a su personal, o sea, no todos estamos en la capacidad de ser analista sensorial. Ellos, por ejemplo, cogen 30 personas, ¿no es cierto? Cogen 30 personas y los seleccionan. Y de ahí solo le sale 10, por ejemplo, o que le salgan 20, ok. Los tienen registrados ellos. Tienen su teléfono, y lo ubican. Entonces, de esos 20, por ejemplo, necesito hacer un análisis sensorial, no todos pueden, pues, ¿no? No puedo, se van a poder reunir a la misma hora, el mismo día, entonces, no puedo. La cosa es que ellos 10 van a tener ahí. Tendrán 20 registrados, pero solo 10 van a ir, ¿no? Se comprometen y van. Ahora, ¿cómo hicieron la selección?
como le conté la vez pasada, ¿no? Es como que yo soy el especialista y preparo, no tres, en realidad se prepara cinco soluciones de azúcar, ¿no? Preparo una solución de azúcar al 1%, de azúcar, ¿ah? De sacarosa, al 3%, al 6%, al 9% y digamos al 12%. Y yo le pongo una codificación. No le voy a poner 1 o 3 porque te puedes dar cuenta, ¿no? A, B, C, D, tú no sabes qué es. O a veces uno dice A, B, C, D, no, entonces pones A, A, Z, B, Z, para confundir, para que el que vaya a probar mi cuenta se dé de lo que, y un número por acá, ¿no? Pero el caso es que el código yo sé qué significa, ¿no? Yo sé qué significa. Entonces te lo doy a probar y te digo, ordénamelo. Y puede ser que alguien me lo ordene así. Ok, entonces yo digo, este a mí me sirve. Pero puede ser que otro lo ordene recontra mal, pues por ejemplo, no va alguien y dice, te lo ordeno así, el de 12, acá el de 3, el de 9 y acá el de 1, entonces este que me lo desordenó, no sirve, lo descarto, él no. Y a esta persona le tomo sus datos y lo entreno. ¿Sí? Una vez tarde seleccionado, lo entreno, le doy capacitaciones de masticar, de probar, porque hay que probar y sabe que no se pasa, no se bota, se enjuaga, todo ese procedimiento de entrenamiento y ya lo tienen registrado, pues, ¿no? Entonces ellos entran a una cabina y degustan, pues, ¿no? Hacen la degustación de color, sabor, textura, firmeza, todo eso, ¿no? Y le dan dando puntaje, ¿ok? Le dan puntaje, le dicen, ahí hay que ver en la tesis, creo que es de 1 a 9 el puntaje, y ellos, pues, ¿no? Le dan la muestra, le dieron las 5 muestras, le dan las 5 muestras. Entonces, ¿qué puntaje le das en cuanto a gusto? Y entonces le dicen 8, a este le doy 9, 8, 7, 9, y los 10 panelistas, ¿no? Panelista uno, panelista 2, panelista 3, entonces cada uno le da dando puntaje, ¿no? Y así se va haciendo el análisis sensorial por puntaje. Y esto es cuantitativo, pues, ¿no? Es cuantitativo. Algo que parece cualitativo, porque tú dices gusto, sabor, me gusta, ¿no? No, se le da puntaje y lo haces cuantitativo. Hay una pregunta aquí. No, Doc, está bien. No, Vamos un ratito a ver. Doc, esos son más que todo para que nos pregunten, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, yo le digo, ténganlo en un papelito al costado de su computadora, así listo. Aprendan. Pero vamos, pero aún así, Doc, la respuesta no es un poco larguita. Sí, por eso te digo, es muy difícil que te diga el profesor, explíqueme cómo lo has hecho. No, te va a decir, o yo lo que preguntaría es, dime el fundamento, ¿no? O sea, ¿por qué mides índice peróxido? Porque el índice peróxido mide la opción de las insaturaciones. ¿Por qué mides capacidad de retención de agua? Porque estábamos evaluando la proteína y la proteína tiene esa capacidad de retener agua, ¿no? Entonces, y cuando uno se congela, se podría alterar la proteína. Entonces, el fundamento sí, la respuesta es rápida. No tan rápida, pero sí es más directa, más contundente. Y es lo que te pueden preguntar. Yo lo veo difícil que te diga el procedimiento. Lo veo bien, bien difícil. Nadie pregunta procedimiento, pues, ¿no? No tendría razón, pero sí el fundamento, o por qué lo mides, ¿no es cierto? Eso sí tendría razón. Por ejemplo, alguien sepa, ¿y por qué no mediste pH? Te dice. Si la carne varía según su estado con el pH. Tú dile, no, mire, el mejor valor era el índice peróxido y sensorial. O sea, medir pH en un congelado, el pH casi se mantiene constante. No se podía medir, pero yo con índice peróxido y sensorial ya estaba evaluando todo lo que yo quería, ¿no? Ahora, por ejemplo, nuestros... oh, espérate, nuestros... ¿Por qué están así?
Estadísticos, ustedes saben que había 10 panelistas, ¿no? Dando puntaje. Ya, o sea, eran 10 panelistas, lo que estaban valorando la parte sensorial. Ya, habían 10 panelistas aplicando la parte sensorial. Ahora, los resultados de los panelistas, ¿sí? Eh, tienen comportamientos. Los resultados tienen comportamientos. Tienen un comportamiento normal, así le dicen los estadísticos, o paramétrico. O paramétrico. O tienen un comportamiento no normal o no paramétrico. ¿Ok? Si me sale así, ok, es el comportamiento. Ok, si me sale así, no es que esté mal, ¿eh? Sino es el comportamiento de tus resultados. ¿Tiene una fórmula? Sí, tiene una fórmula. Es una fórmula muy larga, así que ni se metan en la fórmula, nadie les puede preguntar, porque eso normalmente se manda a hacer un estadista. Lo que ustedes deben de saber de que los resultados tienen comportamientos, normal o no normal. Entonces, hay pruebas estadísticas en el software estadístico que es el SPSS, es el software estadístico. Tú metes los datos de los panelistas y el software te dice si es normal o no normal tus resultados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la prueba que se usa en el SPS para saber si es normal o no normal? Hay dos pruebas. Uno es el Kolprogorov Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilk. Hay dos pruebas que tú puedes hacer o que lo hace el SPS. Tú pones los resultados y el SPS te lo saca. ¿Ok? Hay dos pruebas. Kolprogorov Smirnov, esta es una o Shapiro-Wilk. Ahora, cuando los datos, mira que tuyos han sido 10, cuando tus datos son menores de 30, se usa Shapiro-Wilk. Entonces, hay que observar el resultado de Shapiro-Wilk. Y cuando los datos son mayores de 30, usa Kolmogorov. Sin embargo, en tus respuestas estadísticas están las dos pruebas. Y las dos te dicen que tu comportamiento es no paramétrico. ¿Ya? Ahora, entonces, la estadística de tu trabajo empieza así, con estas pruebas, con estas dos pruebas. Pero primero hay que darle más importancia al de Shapiro-Wilk porque se usa para datos menores. Y bueno, aunque los dos te dijeron, tu prueba es no paramétrica o también llamada no normal. Ok, esa es tu prueba, tu primera prueba estadística. Ahora, como a ti te le salió la respuesta, tu comportamiento no normal, ok, tú usas la prueba de Kruskal-Willis para comparar, ¿ya? Kruskal-Willis, Kruskal, Kruskal-Wallis es para comparar. Claro, y tú usas esto porque estás comparando 5 tratamientos, ¿no? ¿Recuerdas? 5 tratamientos son los tuyos y lo estás comparando. Por eso usaste Kruskal-Wallis. Te pueden preguntar, ¿y por qué no usaste ANOVA? Yo no usé ANOVA porque ANOVA es para pruebas paramétricas o normales. Para pruebas paramétricas o normal, para comparar, yo uso ANOVA. Por eso no usé ANOVA, pues porque mis pruebas, mis datos tienen un comportamiento no normal o no paramétrico. Si hubiese salido normal o paramétrico, uso ANOVA para comparar. Ok, pero no es mi caso, pues, ¿no? Eso es lo que te pueden preguntar en estadística. ¿Por qué no usaste esa ANOVA? Porque esa es la prueba más común para comparar. Porque mis datos tienen un comportamiento no paramétrico. ¿Ya? Entonces el estadista
me recomendó usar para comparar Kruskal-Wallis. ¿Ya? ¿Qué prueba usaste para saber si tus pruebas eran paramétricas o no paramétricas? ¿Qué prueba usé? Shapiro-Willis. ¿Por qué no usaste Kolmogorov? Porque Shapiro-Willis es para datos pequeños, pero aún así, como el SPS se lo saca, lo utilicé y también salió que era una prueba no paramétrica. ¿Ya? Nada más es eso en estadística. Nada más. No te pueden preguntar más. O sea, ni Forward, Kruskal-Wallis para comparar, para comparar pruebas no paramétricas. ANOVA para comparar pruebas paramétricas. ¿Ok? Eso es en cuanto a estadística. De ahí no te pueden preguntar nada más. Ya, Bien, muchachos. Ya se lo han dividido, me imagino. Sí, Doc. Ya lo han estudiado. Vamos a ponerlo, Sí, Doc. ¿no? Ya, ahora, esto repásenlo. También está en la tesis esto. Lo que les he dicho aquí está en la tesis. Repásenlo. Si hay alguna duda en cuanto a estas pruebas físicas, químicas, y sensoriales y estadística, me la preguntan mañana. Vayan estudiando la tesis ya, pues, ¿no? Pero ahorita yo Claro. creo que estudiando las diapositivas. Ya, sigue estudiando las diapositivas y ya mañana o pasado van estudiando todas las. ¿Ya? Mañana repasamos Ya, esto. Mañana seguimos con esto. ya, Doc. Más que todo ya, preguntas, chévere. Doc, las preguntas que pueden salir, Doc. Ya. Yo más o menos te he dicho la prueba, la estadística ya te he dicho. Mañana más o menos voy a buscar preguntas de física, química que podrían preguntar, ¿ya? Ya, Pero más yo y más me también guío por digamos, algo puntual, pues, ¿no? Digamos, como nos preguntan, como usted dijo, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de tal cosa? Y decirle tal cosa es, ¿no? ¿ya? Entonces mañana alisto unas preguntas, se las hago, si no las contestan, igual yo las respondo, pues. Ya, Ya, Doc. listo. Ya, che, Doc. Quedamos, ¿no? Ya, Doc. Ya ve.